es la cocina de Tori, su canal del sabor. Otra vez acá lo hacemos de nuevo, una receta sabrosísima especial para Navidad. Se tratan de las torrejas cubanas. Y miren cómo es que nos han quedado a nosotros estas torrejas. Súper sabrosas. Y si usted quiere ver cómo la hago, cómo lo preparo, el paso a paso, quédese con nosotros hasta el final. Y ahora, adelante video. El tambor te llama y está llamando con sentimiento y manana y están llegando. Mi gente, comencemos hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Y como siempre, acá abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo y a medida que voy preparando la receta, van saliendo todas las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser trabajar con nuestro ingrediente estrella, el pan cubano. Así como este que tengo aquí, también pueden utilizar un pan francés. Y un truco que les quiero dar es que sea preferiblemente del día anterior, así como este, para que esté un poquito más duro. El otro truquito que les quiero dar es que cuando vayan a cortar la rebanada, que no sea menos de un dedo de grosor, para que no se nos deshagan. Y como les dije, aproximadamente un dedo de grosor. Así. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi son. Me lo voy a llevar hasta la... Y lo vamos a ir colocando en esta bandeja de vidrio que tengo acá, a medida que lo vamos cortando. Y ahora yo te invito a mi fiestón. Eso, rompe los cuernos. Ya nos queda el último pedazo. Suenan los tambores, llegó la hora para olvidar los dolores. Así han quedado nuestras rebanadas de pan. Lo vamos a reservar porque seguimos con el siguiente paso. Vamos a infusionar nuestra leche. Y para eso tengo aquí esta cazuelita donde vamos a agregar las 2 tazas. Además de las 2 tazas de leche, también le vamos a agregar la media taza de azúcar. Y con esta cuchara grande vamos a mover para ayudar a que se disuelva el azúcar en la leche. Continuamos agregando las 2 ramas de canela. Además, le vamos a poner un pedacito de cáscara de limón verde. Ahora vamos a encender el fuego a temperatura medio alta. Y vamos a esperar a que comience a hervir nuestra leche. Ya comenzó a hervir, la vamos a retirar del fuego y vamos a apagar. Ahora no hemos terminado aún. Voy a mover esto un poco hacia el lado, voy a cambiar cómo lo tengo, poner para acá. Y la hornilla hacia este lado. Aquí tengo mi leche que acabó de hervir. Inmediatamente le voy a agregar la media taza de vino. Además le voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Con la cuchara vamos a mover para que se integre bien. Ahora la coloco hacia un lado, porque voy a poner aquí el recipiente donde la voy a colocar para que pierda temperatura. Pero le puse un colador para que me quede bien finita la leche, sin impureza. Y ahora sí, vamos a reservarla para seguir con el siguiente paso. Para freír nuestras torrejas, aquí tengo un sartén con aceite cantidad suficiente y voy a encender el fuego a temperatura medio alta
Y con este termómetro de cocina voy a estar pendiente cuando el aceite adquiera la temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser como un equivalente de 180 grados centígrados. Ahí es que puedo ya comenzar a freír las torrejas. Mientras tanto, vamos a batir nuestros huevos. Tengo aquí 3. Y un truco que les tengo es que le voy a agregar 2 cucharadas de leche de la misma que hervimos anteriormente. Volvemos a batir. Y así esta mezcla nos va a quedar mucho más suave. Y ahora vamos a estar pendientes de la temperatura del aceite. Ya está en temperatura. Vamos entonces a trabajar ya con las rebanadas de pan. Me dio este pan como 20 rebanadas. Vamos a hacer 10 rebanadas fritas y las otras 10 las vamos a hacer en el horno. Vamos a pasar por la leche primero. Escurrimos. Pasamos por el huevo. Volvemos a escurrir. Y vamos a colocarlas para freír. Vamos a poner otra más. Suena mi tambor como va. Ay, mi tambor te llama con sentimiento y mañana. Suena mi tambor como va. Rompen los cueros y suenan los tambores. Llegó la hora para olvidar. Y les vamos a ir dando vueltas. Ya la primera que pusimos está lista. La vamos a retirar. Y la vamos a colocar sobre un papel toalla de cocina para que vaya absorbiendo parte de la grasa en que se están friendo. Déjenme ver si la puedo mostrar para que la puedan ver bien. Miren cómo ha quedado. Hay que estar bien pendiente para que no se nos pase. Ya esta también la podemos retirar. Igualmente la vamos a poner sobre el papel toalla de cocina para que el papel absorba el exceso de grasa. Y vamos a seguir preparando las otras rebanadas de pan, el mismo proceso, primero por la leche. Vamos ya a retirar la última torreja. Apagamos. Y ahora vamos a preparar las torrejas que pondremos a hornear. ¿Se acuerdan que habíamos reservado 10 rebanadas de pan para hacerlas en el horno? Bien, ya las vamos a comenzar a trabajar. Es el mismo procedimiento. Las vamos primero a pasar por leche. Las vamos a escurrir. Pasamos por huevo. Volvemos a escurrir bien. Y lo ponemos en una bandeja que ya he preparado con papel de horno, donde las vamos a hornear. Y así vamos a hacer con todas. Ya tengo mis rodajas de pan listas para llevar al horno, que lo tengo precalentado a 450 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de 230 grados centígrados, y las vamos a hornear alrededor de unos 10 minutos. Vamos a preparar un almíbar para nuestras torrejas. Y en esta cazuelita vamos a agregar, aún sin encender el fuego, 1,5 taza de azúcar blanca. También le vamos a poner 1,5 taza de agua. Y vamos, sin encender el fuego, a remover
y así ayudamos a que el azúcar comience a disolverse en el agua. Suena mi rumba, suénalo mamá. Suena mi tambor, ¿cómo va? Tu, pra, tu, tu, pra, tu, tu, pra, tu, tu, pra, pra. Tu, pra, tu, pra. Continuamos agregando 2 ramitas de canela. Esto para darle un olor. Un pedacito de cascarita de limón verde. Un clavo de olor totalmente opcional. Y también le voy a poner media cucharada de extracto de anís, totalmente opcional. Ahora vamos a encender el fuego a temperatura media y vamos a esperar a que nuestra almíbar tome una consistencia ligeramente espesa. Ya nuestra almíbar está ligeramente espesa, no queremos que esté espesa porque cuando se enfría ella va a espesar más. Es el momento de ponerle la cucharada de vino. Movemos y ahora sí vamos a apagar y vamos a dejar que pierda un poco de ese calor que tiene ahora mismo. Y seguimos para el siguiente paso. Otra opción para rebozar nuestras torrejas es mezclar azúcar blanca con canela en polvo. Y yo tengo aquí un cuarto taza de azúcar blanca y una cucharadita de canela en polvo. Y las vamos a mezclar bien. De esta forma. Vamos a comenzar a emplatar nuestras torrejas. Voy a tomar primero las horneadas y después sigo con las fritas. Ajá. Suenan los tambores. Ajá. Escucha ahora, el tambor te llama y está llamando. Mi gente, como ven, yo estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero no puedo empezar hasta que no llegue Albert para que me acompañe. Llegué, vamos a hacer el trabajo difícil de probar estas torrejas que acaba de hacer Tori aquí en la cocina de Tori, el mejor canal de cocina de YouTube. Y ya podemos, ¿no? No, espera. No podemos No tan todavía. rápido así, no. Eso no es así porque primero hay que contar una historia, averiguamos para ustedes o cómo surgió la torreja aquí en el mundo. Y te puedo decir que la torreja es bien antigua. En el siglo IV o V, en la etapa medieval, se acostumbraba a preparar un pan mojado en leche, no le ponían huevo, y después lo endulzaban y lo servían junto con la carne, que era carne principalmente de ave o otro tipo de carne que ellos pudieran conseguir. Pero saltando después para el año 1611, un cocinero en España, que también era escritor, hizo un recetario de cocina e incluyó una receta de torreja o torrija, como le dicen ellos. Era pan mojado en leche, mojado en huevo, después se freía, después se le ponía miel, almíbar, se le ponía también por encima azúcar, muy parecida a cuál. ¿Qué hicimos nosotros hoy? ¿Qué tú querías decir? Sí, yo quería agregar algo porque yo sé que tú vas a seguir contándonos más porque él investigó mucho. Y es que en España también comer torrejas se relaciona con las fiestas religiosas, sobre todo católicas, como la Semana Santa, la Cuaresma, donde normalmente no se come carne y esto es un alimento que es alto en nutrientes y aporta mucha energía. Además, otro dato es que también se le ofrecía las torrejas a las mujeres que parían. Eso fue en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV se le daba porque además de esto, de los nutrientes y la energía que le aportaba, ellos pensaban que de esta forma iba a producir más leche para los bebés. Y puedo agregar, ya en el siglo XX en España, especialmente en Madrid, en las tabernas madrileñas, se acostumbraba a servir, bueno, una torreja, pero que se acompañaba con leche, o se acompañaba con vino, o simplemente se la acompañaba con miel o con azúcar y se disfrutaba de una deliciosa torrija, como dicen ellos. Ah, sí, torrija, ellos dicen torrija. Yo también quería decir, porque estamos hablando mucho de España, y es que cuando España coloniza las Américas, trae consigo en la colonización esta receta
y en prácticamente todos los países hispanos se consume, aunque tengan distintos nombres o hay algunas variaciones en la receta. En Cuba es muy popular la torreja, porque en Cuba se dice torreja. Se come el año entero. Se considera un postre nacional para nosotros. Y aprovecha en este momento y escríbanos en los comentarios cómo es que le dicen ustedes en su país a las torrejas. ¿Y ya podemos hacer el trabajo difícil? No, todavía no. Porque yo quería pedirle a mis amigos que si les ha gustado cómo hemos preparado estas torrejas el día de hoy para ustedes, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y ella va a decir ahora, porque es importante que nuestros amigos que nos están viendo se suscriban. Yo trato de que ella lo diga, pero ella no quiere, porque no sé por qué no quiere. Bueno, nosotros tenemos una meta en el canal, que ahora Albert nos va a decir cuál es. Que la meta es llegar a 1 millón de suscriptores. Suscriptores como ustedes, amigos de nosotros que nos van a ayudar a alcanzar la meta de 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores, para que la Tori se sienta contenta, estimule a seguir haciendo recetas maravillosas como esta de las torrejas. Y así Francisco se sigue sacrificando, haciendo el trabajo difícil. Yo me sacrifico y hago el trabajo difícil por ustedes de probar lo que ella hace. Muy gustoso. Hay algo que falta. Como ustedes saben, la torreja se acompaña con... ¿Con qué se acompaña? Con vino. Un buen vino, un vino español. Voy a traerla ahora, espérense un momento. Aquí tenemos un buen vino español. Vamos a abrirlo. A ella sí le gusta el vino. Sí, el vino sí. Un buen vinito no viene nada mal. Qué lindo se ve, ¿eh? Vamos a probar las torrejas que acaba de hacer Tori aquí en la cocina de Tori. Y le vamos a decir a ustedes cómo están. Primero, quiero mostrar a ustedes. Voy a abrirle aquí en cámara para que vean cómo se ven. Entonces, aquí la tenemos ya lista para probarla. Y yo puse cubierto, pero definitivamente si usted tiene las manos limpias, a mano limpia mejor. Es mejor, ¿verdad? Vamos a probarla. Riquísimo. Le salen todos los sabores que ella le puso. La canela, el anís estrella. Ella no puede hablar. ¿Me puedes decir? ¿Me puedes ayudar? Es que está muy rica, mira. Le sale el anís de estrella. No de estrella, sino el extracto de anís que le pusimos. Cascarita de limón, le pusimos las ramitas de canela. Vainilla también, porque la leche le pusimos vainilla. El clavo de olor también. Realmente tiene tremendo, pero tremendo sabor. Súper recomendado. Además, una delicia. Sí, están jugosas, miren. Están jugosas en su interior, están suaves. Riquísima. Les recomiendo que la hagan en su casa, guiándose por la receta de ella. Le van a quedar muy buenas, especiales. Sí, y yo hice la versión en el horno. Para el que está preocupado por las calorías y quiere contar un poco de calorías, también lo puede hacer en el horno. Vean cómo es, aunque todos los hornos son diferentes. Vamos a brindar con este buen vinito por mucha salud para ustedes, para nosotros, para toda nuestra familia, para la familia que está cerca, para la familia que está lejos, para todos. Así. Muchísima salud. Que pasen muy bien estas fiestas navideñas comiendo torrijas o torrejas. Torreja, por las torrejas. Salud. Salud. Llegó la hora para olvidar los dolores. Delicioso el vino. Delicioso. Y seguimos con gran placer comiendo estas torrejas que hizo Tori. Esto es un trabajo difícil que muchos de ustedes desearían hacer. Muy difícil. ¡Feliz Navidad! Y queremos despedirnos y desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! H Lukumi, H Olofi, H para todos los señoras y